los apóstoles. No un obispo por su cuenta que da opiniones, un curita por ahí por su cuenta que da opiniones. No, eso no es, eso no tienen el poder de interpretar, no tienen ese carisma. Cuando el sacerdote está en comunión con su obispo, el obispo en comunión con todos los obispos y a su vez todos los obispos en comunión con el Papa, entonces la interpretación es verdadera y sin error. Evidente, claro, ¿eh? Y entonces así mantenemos la unidad, ¿eh? En cambio las sectas, división constante. Nosotros estamos en comunión como Jesús lo pidió. Primero el magisterio, que es la enseñanza apostólica. Segundo, los obispos en comunión con el Papa y los sacerdotes. El sacerdote tiene el carisma de interpretar la Escritura, ¿eh? Para el pueblo que le ha tocado en gobierno, pero solamente si está en comunión con el obispo, su obispo, en comunión con todos los obispos y en comunión a su vez con la cabeza, que es el Papa, el que preside todas las iglesias, como lo hizo Pedro. ¿Bien? Ahora bien, aquí viene algo interesante. También los fieles laicos, es decir, los bautizados, los que han entrado a formar parte del pueblo de Dios, son pueblo de Dios, están en el pueblo de Dios y también tienen, por el bautismo, el carisma de interpretar la Escritura para su situación y su circunstancia concreta. Entonces tú lees la Escritura como papá, como esposo, como esposa, hijo, hija, trabajador, político, médico, estudiante, deportista, y entonces también tienes ese carisma de poder decir, esta Escritura qué me dice y en qué me ilumina en estas situaciones que estoy viviendo. Y por eso es maravilloso que la Iglesia esté diciendo, como desde siempre lo ha dicho, que los laicos también tienen que hacer lectio divina. Es decir, tienen que interpretar la Escritura para vivir lo cotidiano, en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, porque Dios te habla y Dios te ilumina, ¿bien? Pero nunca va a ser una interpretación privada, sino que estás en la Iglesia, estás en comunión con tu sacerdote, con tu párroco, estás en comunión con los obispos, y eso que tú has interpretado lo pones a disposición de la comunidad para decir, miren lo que yo he descubierto. Y la misma comunidad te dirá. Y en definitiva, por cualquier cosa, problema, ¿sí? La última palabra, el último juicio, lo tiene el magisterio. Esto que interpretan ustedes, ¿es falso o es verdadero? Cuando sale de la lógica normal, ahí tenemos hoy en día el catecismo de la Iglesia Católica que te dice, mira, este es el contexto. A partir de ahí, tú interpreta, pero no te salgas del campo de juego, ¿verdad? Es en un campo de fútbol, hay normas. Se puede jugar con el pie, no está prohibido el fuera de juego, las faltas, hay un arbitraje, hay ciertas normas, pero en el campo tú puedes moverte como quieres, mientras no tomes el balón en la mano. Bien, pues así, un laico puede interpretar la Biblia mientras no salga del campo de juego y de las normas existentes. Entonces, los laicos, fieles laicos, desde el bautismo, pues tienen esa potestad de interpretar la Escritura sin salirse de las reglas del juego. Bien, yo creo que así pues entendemos perfectamente. Ahora vamos a ver cómo interpretar. Criterios básicos para interpretar la Biblia. Hemos visto muchos, ¿sí? Vamos a repetir alguno que otro, leyendo pues en la hojita que repartimos. El primer criterio para interpretar la Biblia es el que tuvieron los apóstoles. El mismo Jesús. ¿Cuál? El Nuevo Testamento es cumplimiento y superación del Antiguo. Por lo tanto, no leas el Antiguo Testamento por sí mismo.
es que David dijo que, es que Abraham dijo que, es que Moisés dijo que. Actitud de los doctores de la ley y fariseos. No. Es que Moisés, es que se prometió bendición, es que la bendición es material. No. El Nuevo Testamento es cumplimiento y superación. Es decir, hemos de considerar que el Antiguo Testamento contiene imperfecciones, situaciones temporales, y solamente lo podemos comprender a la luz del Nuevo Testamento. Pero de la misma manera, el Nuevo Testamento lo podemos entender solo a la luz del Antiguo Testamento. Los dos se complementan, pero siempre el Nuevo Testamento es cumplimiento y superación del Antiguo. Y entonces, las sectas, por ejemplo, ignoran a Jesús, su vida terrena, su existencia terrena, sus palabras en este mundo, en esta tierra. ¿Por qué? Porque no les interesa que Jesús dijera, antes se les dijo, yo les digo. No les interesa que les diga, renuncia a todos tus bienes, niégate a ti mismo y toma tu cruz de cada día. Les interesa más, pues eso, lo que habla de bienestar material, prosperidad, riqueza, diezmos, sábados, leyes. Eso sí que les interesa para poder dominar al pueblo. Pero la palabra de Jesús no. Ahí vemos, pues, lo tendenciosos, ideologizantes y manipuladores que son los pastores y sus sectas. Y con la palabra de Dios someten a la gente pobre y sencilla, haciéndoles entender mentiras, en definitiva. No va por ahí. Segundo, o dentro de este primero, cualquier cosa que leamos del Antiguo Testamento tienes que referirla a Cristo y a su Iglesia. Si la refieres, cualquier cosa del Antiguo Testamento, a otra cosa que no sea ni Cristo ni su Iglesia, estás saliéndote de las reglas de juego. Estás en fuera de juego, o estás jugando con la pelota en la mano. Y es foot, es decir, con los pies. Solo el portero tiene permiso de tomarla en la mano y no siempre, en ciertas circunstancias. ¿Bien? Entonces, estás fuera de las reglas de juego. Y hay muchos pues, que están jugando sin tener en cuenta pues, las reglas. Segundo, es lo que hemos estado diciendo. Solo podemos interpretar correctamente la Biblia si estoy en una comunidad creyente. No de forma privada. Ya hemos dicho que Pedro dice, no, nadie puede interpretar de forma privada la Escritura. Si estás en una comunidad creyente, no en una comunidad que ha apostatado de su bautismo. Acá hay muchos pastores que han sido bautizados en la Iglesia Católica, pero han apostatado. La apostasía, es decir, han pecado contra el Espíritu Santo y dicen que el Espíritu que recibieron en su bautismo en la Iglesia Católica es espíritu del diablo. No hay perdón contra el Espíritu Santo, dice la Escritura, ni aquí en la tierra ni en el cielo. Están pecando contra el Espíritu Santo. No hay perdón. Cuidado y no se dejen engañar. Solo el que pertenece a una comunidad creyente. ¿Cuál? La del pueblo de Israel, que era figura del nuevo pueblo, que es la Iglesia y que tiene como cimiento los apóstoles. Y es la Iglesia Católica, es decir, no hay otra. Es mi Iglesia, la que está sobre Pedro. Los demás no son Iglesia, son otras cosas. Por eso los llamo sectas, porque eso es lo que son. ¿Bien? Y es tan fácil manipular a la gente con 4 o 5 ideas, aunque sean tomadas de la Escritura, pero la misma Escritura les va a condenar, dice el mismo Jesús. Por lo tanto, nadie individualmente, ni fuera de la comunidad creyente, puede interpretar la Biblia. Nadie.
Por eso es tan importante, por ejemplo, papá y mamá en su familia, en una casa y escuela de la palabra, ahí hacer la lectura bíblica, ahí transmitir, porque papá y mamá desde el bautismo son los primeros transmisores de la fe, los primeros evangelizadores, por lo tanto tienen obligación de interpretar la Escritura y de dar sus frutos en su familia. Bien importante. Y ahí tienen el párroco, ahí tienen el sacerdote que les puede ayudar y les puede servir para decir sí. No es que el Señor me ha dicho que no sea gratuito con mi esposa, ahí te dirá el sacerdote, no, la Biblia no te puede decir eso. Es que, perdón, sí, pero hasta cierto punto, no, la Escritura no te puede decir eso. Es que yo he leído en la Biblia que hay que odiar a la esposa, no, la Biblia no dice eso. Los fundamentalistas dirán, sí, lo dice, hay que odiar a padre y madre. Disculpa, pero eso está expresado en un lenguaje antiguo que tú tienes que entender y hacer expresar en el lenguaje actual. En aquella época, odiar no significa lo que para nosotros significaba odiar, sino que hay que estimar más a Dios que a padre y madre. Entonces, hay pues estas posibilidades para que nadie se engañe. Todo lo que esté en contra de la justicia y de la caridad, eso no viene de la Biblia. Eso es mala interpretación. Los testigos de Jehová, en cierto tiempo, interpretaban la Biblia para fomentar el racismo contra los de otra raza. Tremendo, ¿verdad? Otros usan la Biblia para odiar a los católicos. Otros usan la Biblia para hacer guerra. Tremendo. ¿Cuáles son entonces los métodos para nosotros los católicos, verdad, para interpretar la Biblia y para hacerlo sencillo entre nosotros? Miren, con la Lectio Divina que yo reparto cada día, ahí tienen, y con las gradas de oración, pues ahí tienen lo suficiente para que ustedes sepan interpretar la Biblia para sus circunstancias y situaciones. En esa meditación yo les pongo para que no se salgan de la doctrina y que empiecen a jugar en este campo de juego. ¿Bien? Y todos tenemos que jugar, obispos, sacerdotes y laicos. Nadie puede estar, decir, así, sentado en el campo de fútbol, se va a quedar fuera de juego y no va a participar y entonces va a perder, ¿verdad? Y le van a cambiar. Mira, vete y que entre otro, porque tú no vales. Ese que dice, no, que interpreten la Biblia y que me digan qué significa. No, tú tienes que jugar también, tú tienes que entrar en juego para marcar gol al diablo. Ahí va. Como cristianos hemos ido diciendo, cualquier cosa que leas, refiérelo a Jesús de Nazaret, a Cristo, porque Jesús es el Señor. Y a su iglesia, a la comunidad apostólica, los apóstoles, los 12 y San Pablo. Nunca el Antiguo Testamento solo o de por sí. Es decir, yo soy esclavo y entonces tengo que luchar por la liberación, entonces lo voy a hacer como lo hizo Moisés, matando a los hijos de los egipcios y matando a sus mejores capitanes y destruyendo y... ¿Verdad que no suena eso? Pues eso es lo que hacen muchos. Cuidado con quedarse solo en el Antiguo Testamento. ¿Jesús qué te dice? Es que antes se les dijo, ya, pero Jesús ¿qué te dice? Ama a tus enemigos, bendícelos y ora por ellos. ¿Listo? ¿Entiendes? ¿Y por qué el Antiguo Testamento dijo eso? Porque están en una cultura y en una época antiquísima, con una mentalidad muy distinta y diferente a la nuestra, que tú tienes que actualizar. La primera actualización la hizo Jesús. ¿Quiénes son los enemigos y los reyes poderosos? Los pecados, la soberbia, el orgullo, la lujuria, la gula, la envidia. Eso es contra lo que tienes que pelear. A eso es lo que tú tienes que odiar. Odia el pecado. Eso sí, y mata a los reyes del pecado. La soberbia, el orgullo, eso es. Entonces uno entiende perfectamente y puede interpretar. Bien, primero,
La Biblia misma nos ofrece interpretaciones. Toma un texto antiguo y lo interpreta. Esto lo hacen mucho los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, se dijo en Isaías, una doncella, no dice una virgen, una mujer, ¿sí?, va a dar a luz y pondrá por nombre Emmanuel. No dice que era virgen. En cambio, Mateo, citando ese y poniendo al pie de la letra, dice una virgen. ¿Ven? Ya hay una interpretación. No es una señora, sino que es una señorita. Es una virgen la que va a dar a luz y va a poner el nombre Manuel. No es el hijo del rey aquel de aquel tiempo, no. Es el hijo del Altísimo. Y a ese se le va a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquello significa esto otro. ¿Ven? Entonces ya tenemos en la misma Biblia, se interpreta y se da significado a lo que quizás en otro tiempo pues no se podía entender. Se podía entender de una forma material para el tiempo de aquel, pero no, va mucho más allá. Por lo tanto, la misma Biblia interpreta la misma Biblia. Entonces, eso es para nosotros los católicos es una seguridad grande. Pero para eso hay que leer la Biblia mucho. Ánimo, para eso es, para leerla mucho y para conocerla mucho. La Escritura, por ejemplo, interpreta también el maná. En Éxodo 16 se dice que el maná era una comida extraña caída del cielo. De hecho, maná, la palabra en hebreo, maná, significa, se traduce, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná, es decir, ¿qué es esto? O sea, no se sabe lo que es. Si vamos a Sabiduría, capítulo 16, versículo 29, dice que ese maná es comida de ángeles. Ya hay una interpretación, es comida de ángeles. Pero si tú vas al capítulo 6 de Juan, te dirá que el maná es el pan de vida, es Jesús, es dado por el Padre, y lo que el Padre da es al Hijo. Bien, ahí está. Bien, también la tipología o la alegoría. ¿Qué son estas palabras? Ahora lo van a entender. Por ejemplo, era lo que usaban los primeros padres de la Iglesia, ¿verdad? Los primeros obispos y pastores importantes. Era, por ejemplo, Adán, figura de Eva. Esto lo usaba Pablo también, el nuevo Adán. Adán, figura de Cristo. Cristo es el nuevo Adán. Eva, figura de la Virgen María. Eva, figura de la Iglesia. El diluvio universal de Noé, figura de el bautismo. Bien, entonces esto ayuda muchísimo para poder entender el Antiguo Testamento. La tipología. También la alegoría. Es decir, lo que hacía Jesús, por ejemplo, en la parábola del sembrador, pues va dando pues ciertos elementos, la semilla, el sembrador, y después él lo explica con una alegoría. La semilla es la palabra de Dios. El que siembra la semilla es el Padre, ¿verdad? La cizaña es el enemigo, es pues el afán por el dinero, por ganar este mundo. Las piedras son, eso es. Por ejemplo, el ojo. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo y tíralo. Bien, el ojo, ¿qué es lo que significa en el pensamiento de aquel entonces? El ojo significa los pensamientos del alma, las ideas. Entonces, si tú tienes un pensamiento que te tortura y te lleva al pecado, arráncatelo y tíratelo. No es el ojo físico lo que te está diciendo, sino que es ese conocimiento. Si tu mano te lleva al pecado, córtatela, es decir, tus acciones. Si hay alguna acción que haces, mejor corta esa acción. No significa el brazo. Entonces, la alegoría también ayuda muchísimo. Pero para eso, también los métodos actuales, es decir, científicos,
ayudan, ayudan. Así como los fundamentalistas evangélicos lo desprecian todo lo que es la razón y la ciencia y la contraponen a la fe, los católicos no. Los católicos decimos, hay que usar la razón y hay que usar también la ciencia y aceptar los logros de la ciencia, los logros científicos. ¿Para qué? Para buscar el sentido literal, no literalista. ¿El literalista qué hace? Dice, aquí dice, es lo que digo yo siempre, ¿verdad? Aquí dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, entonces los literalistas dicen, me voy a correr, después me voy a una panadería y ahí agarro el sudor de mi frente, lo pongo en la vitrina y digo, deme pan. ¿Y por qué? Y, cochino, ¿por qué me pones ahí tu sudor? La Biblia dice que ganaré el pan con el sudor de mi frente. Ahí tiene el sudor, deme el pan. Y si no, usted está en contra de Dios. Así de absurdos son los fundamentalistas. O también dice Pablo, tengan ceñida su cintura. Y ahí vemos fundamentalistas, hay que tener ceñida la cintura, hay que tener un cincho. No, eso significa que estés disponible. Igual que el ganarás el pan con el sudor de tu frente significa con el trabajo, con tu propio trabajo, ¿verdad? Entonces ahí está, se toman al pie de la letra lo que les interesa, ¿verdad? Porque lo otro no. Hay algunos que dicen, bueno, pues aquí dice que tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. ¿Cuántos pastores por aquí tontos han agarrado serpientes y se han quedado envenenados y muertos? El último fue uno en Estados Unidos que puso una piscina llena de serpientes venenosas y después dice, yo creo en el Señor y miren, para que mi fe es cierta, ahora verán. Se tiró a la piscina y al cabo del ratito vinieron los de la funeraria, tomaron el cuerpo y al cementerio. O sea, no hay que ser estúpidos, ¿verdad? Ni hay que caer en esos absurdos fundamentalistas. Por lo tanto, los métodos actuales científicos, que se llaman exegéticos, los que buscan qué quiso decir el autor humano en aquel tiempo, en aquella circunstancia, en aquella situación, esto, muy bien. Y después cómo lo interpretó este otro, y cómo se fue explicando a través del tiempo. Bien, y ahora, ¿cómo lo podemos decir para nosotros, en un lenguaje actual? Necesitamos de la ciencia. La Iglesia católica se toma en serio la ciencia, la acepta, la acoge y además le dice, estudie, porque queremos llegar a la verdad. No tenemos miedo, queremos llegar hasta las últimas consecuencias. Y el católico evita toda lectura tendenciosa, por ejemplo, las sectas, con el diezmo. Eso es tendencioso. Y usan la Biblia para sacar el dinero a la pobre gente. Ideologizantes. La usan la Biblia para sus ideas políticas, económicas, sociales. Cuidado. Entonces el católico está al tanto de todas estas circunstancias y situaciones y para cuando se lleva a cosas vergonzosas como llegan los testigos de Jehová, o vergonzosas como son las sectas fundamentalistas de acá, de opresión por diezmos, de engaños, como diciendo, es que la Biblia es la solución a todos y cada uno de los problemas que podamos tener. Mentira, o sea, no. El hecho es el acontecimiento, y el acontecimiento es que el Señor quiere darnos vida eterna. No nos va a resolver las cosas de acá abajo, no, Él quiere darnos la vida eterna, la resurrección, la vida del mundo futuro. Entonces hay que aprender, y además yo lo que quiero hoy es animarles a interpretar. Es que yo soy un laico, por eso tienes capacidad por el bautismo de interpretar la Escritura y ayudar a la Iglesia a entender cada vez más. Imagínense, no es insulto, pero si leemos la Escritura vemos como en un profeta, el profeta Naamán tenía una mula, y entonces Dios le habló y le dijo a Naamán que se
no era Naamán, era, no me acuerdo ahora, como Balán, ¿sí? Y entonces le dijo Dios que fuera a anunciar pues algo, y entonces no le hizo caso Balaam y se fue por el otro lado. Y entonces la mula, que no tiraba, no quería ir, y entonces le pegaba, y al final la mula le dijo, habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Si Dios te ha dicho que es por acá, no vayas al contrario. Es decir, que Dios habla a través también de los animales, de una mula, ¿verdad? Claro, esto hay que entenderlo en su contexto y demás, pero esto como para decir, todos los bautizados tienen capacidad de hablar, de interpretar la Escritura. ¡Ánimo! ¡Adelante! Bien. El presupuesto primario y fundamental es lo que ignoran las sectas fundamentalistas, los llamados malamente evangélicos, protestantes. El presupuesto fundamental es la encarnación. Dice la segunda carta de San Juan, en el versículo, porque no tiene capítulos, 7. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el seductor y el anticristo. Fíjense, niegan a Jesucristo venido en la carne. Eso es lo que les pasa a los fundamentalistas. Dios se hace hombre. Dios viene en la carne. Dios se ha hecho partícipe de nuestra historia, pasado, presente y futuro. Y sin manipular ni apabullar nuestra inteligencia histórica, que es progresiva, nos va enseñando poco a poco, sin violentar nuestra inteligencia, para que entendamos cada vez más. ¿Acaso no le pasa a un niño que va aprendiendo cada vez más? Adolescente sabe más que de niño, joven sabe más que de niño y de adolescente, maduro sabe más que de joven, adolescente y niño. Pues así es Dios. En la medida que uno pueda entender, le va explicando, le va diciendo. Porque se ha hecho partícipe de nuestra historia. Es decir, es un